En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestro catecismo básico para adultos. Catecismo básico para adultos. Y cuando digo adultos, es todos los que se preparan el bautismo, confirmación, matrimonio, todos los adultos ya hasta viejitos que olvidaron muchas cosas, refrescar la memoria. Estamos en la lección 35 del breve Catecismo Católico, Bíblico y Apologético, pregunta 190. En las charlas anteriores hemos hablado de las virtudes en general, de las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, y hoy vamos a hablar de las virtudes morales, infusas. Hemos dicho también que hay dos tipos de virtud: la virtud adquirida, que uno adquiere por sí mismo, por sus fuerzas naturales, y hay las virtudes infusas juntamente con la gracia santificante, que son las virtudes fe, esperanza, caridad, y después las virtudes morales, que son 4: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, que son llamadas cardinales. ¿Por qué son llamadas cardinales? Porque viene del latín cardo, cardinis, como el quicio de la puerta. Alrededor de estas virtudes giran todas las demás virtudes, que son 4 estas virtudes: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ahora, esas virtudes existen en lo natural y en lo sobrenatural. Virtudes naturales, por ejemplo, una persona pagana, atea, puede tener la virtud de la prudencia, pero prudencia humana, mientras que la virtud de prudencia infusa en el alma en estado de gracia perfecciona su inteligencia acerca de la salvación eterna. Por ejemplo, una persona le dice: mire, te damos $200,000 y bien, vaya a hacer una fechoría, va a matar a alguien, vaya, no sé, a ser falso testigo. Un político le da un dineral para hacer leyes que son malas. Y bien, si es cristiano, si vive en gracia de Dios, su prudencia infusa dirá: no, porque esto en comparación de la eternidad es nada. Yo no quiero ir al infierno por la tontera de este mundo. Perfecciona el ojo de la inteligencia. Entonces, la justicia rectifica nuestra voluntad acerca de 3 cosas: dar a Dios lo de Dios, al prójimo lo suyo, y a mí lo mío, la justicia. Entonces, la justicia infusa realmente nos rectifica en todos los aspectos. La templanza, comer, beber, placer, según el plan de Dios, y no un pagano puede tener esa virtud también, pero esto está mejor perfeccionada. Y la virtud, dijimos, de fortaleza. Hay la fortaleza natural y la fortaleza sobrenatural. Entonces, ahora vamos a explicar un poco esto una por una. Primero vemos un poco en general, después vamos a profundizar. Pueden tomar nota de esto. Entonces, ¿qué dijimos? La virtud es una disposición habitual del alma que nos mueve a obrar el bien y evitar el mal. Entonces, una persona que está acostumbrada, que tiene esa disposición, esta manera de ser habitual, de hacer el bien y evitar el mal, es una maravilla. Es una maravilla. ¿Y qué es el vicio? El vicio es el contrario: disposición habitual del alma a hacer el mal. Disposición. Pero cuidado, la disposición no es el acto. La disposición no es el acto. Una persona, por ejemplo, que tiene tendencia a la borrachera, puede ser sobrio, luchar contra. Cuando se emborracha, eso es el acto del vicio. Entonces, la disposición habitual del alma le llamemos virtud. La disposición habitual hacia el bien es virtud. La disposición habitual al mal se llama vicio. Bien, ahora, estas virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, concretamente, ¿para qué sirven? Bien, sirven para movernos a ordenar nuestra vida conforme a la recta razón ilustrada por la fe. Entonces, todo hombre, aunque no sea cristiano, debería comportarse de una manera conforme a la razón. Y el cristiano se comporta conforme a la razón
pero la razón iluminada por la fe todavía es más alto, más precioso. ¿Cuáles son esas virtudes morales? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pero tienen también sus chiquillos, digamos, sus hijos. Veamos ahora una por una y después vamos a profundizar, como dije. ¿Qué es la prudencia? Pueden notar esto, ¿sí? La prudencia es el conocimiento práctico de lo que se debe hacer o evitar en determinadas circunstancias. Conocimiento práctico de lo que debe hacer uno o evitar en determinadas circunstancias. Y hablando de la virtud sobrenatural, en el alma que está en gracia de Dios, la prudencia es sobrenatural, es una virtud que ilumina nuestro espíritu y nos hace escoger los medios más seguros para obrar nuestra salvación. Entonces, el pagano, o el que está en pecado incluso, tiene la virtud de prudencia. Ok, ¿qué pasa? Conocimiento práctico de lo que debe hacer o evitar en determinadas circunstancias. Eso todo hombre por la razón. Pero el que viene en gracia a Dios tiene la prudencia sobrenatural, que es una virtud que ilumina nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra razón, y nos hace escoger los medios más seguros para obrar nuestra salvación. Por ejemplo, en San Mateo 10:16. Esto es la prudencia. Dije, voy a ver todas de un golpe. Estoy explicando más, pero vamos de una vez ver todas para después profundizar cada una. ¿Qué es la justicia? Noten esto. La justicia es la virtud que nos inclina a dar a cada uno lo que se le debe o lo que le corresponde. La virtud de la justicia inclina nuestra voluntad, a dar a cada uno lo que se le debe o lo que corresponde. A Dios debemos adoración, obediencia, agradecimiento. De ahí viene el culto público de la iglesia. Adorarás a Dios, ok, ¿cómo adorarlo? La iglesia nos dice, con la misa, con los templos, con la oración, con la expiación. Cuando uno peca, debe expiar el pecado. Dios perdona, pero exige reparación, es justicia. Hoy estamos en una sociedad atea, no nos importa, es como Dios no existiera. Ok, ustedes creen en Dios, es tu problema, yo no creo. Sí, pero somos sociedad. La sociedad es una creación de Dios. Dios hizo el hombre como ser social, ser que se asocia con otros. Entonces, el hecho de tener un sistema ateo es gravísimo, esto es muy, muy, muy peligroso. La justicia, entonces, es la virtud que nos ilumina a dar a cada uno lo suyo, lo que corresponde. La justicia sobrenatural, es una virtud que nos inclina a dar a Dios y al prójimo lo que se les debe. Regula también nuestros pensamientos, sentimientos respecto a los demás. Nos hace humildes y desconfiados de nosotros mismos, según lo manda la justicia absoluta a los pecadores. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas fariseos, dice nuestro Señor Jesucristo, no entraréis en el reino de los cielos. San Mateo 5:20. Ahora, sin la fe y sin la caridad, la palabra justicia se transforma ¿en qué? En algo vacío. Nunca se habló de tanta justicia en los últimos siglos y nunca hubo tantas injusticias. ¿Por qué? Porque sin fe son palabras. Claro, hay la fuerza de la ley y cuando hay hombres honestos, aunque no cristianos, que ponen en aplicación la ley, se hace algo. Pero en un sistema cristiano, en un pueblo cristiano, cuando la gente vive en caridad, en gracia, en santidad, bien tiene un freno interno. La caridad hace el hombre justo. Si amo a Dios, si amo al prójimo igual que yo, no voy a robarlo, no voy a mentirle, no voy a hacer facturas falsas, no voy, a hacer todo lo que se hace actualmente en la sociedad. Entonces, la justicia sobrenatural es una virtud que nos inclina a dar a Dios lo suyo, al prójimo lo suyo y a mí el mío. ¿Qué es la fortaleza? La fortaleza es la virtud que nos hace superar los obstáculos que se oponen al cumplimiento de nuestros deberes. Entonces hay una fuerza del alma que nos hace superar, vencer los obstáculos
que se opone al cumplimiento de nuestro deber. Esto es lo humano y natural. Ahora, la fortaleza sobrenatural es una virtud que nos da valor para cumplir todos los deberes que Dios nos impone. Nos da valor, nos da fuerza. Por ejemplo, no fornicarás, no pecarás, no hacer actos impuros. Ok. El caso de Santa María Goretti, un muchacho mayor que ella quiere tocarla, quiere pecar con ella. Ella dice, no puedo. No eres mi esposo, ¿qué quieres de mí? Si no te dejas, no me dejo. Y bien, la mató. Murió acuchillada. Y cuando la llevaron al hospital, la monja dijo, hija, perdona, sí, madre, perdona, se recen por este miserable. Y murió santa. Murió santa. ¿Quién dio fuerza a esta jovencita a resistir y más bien dar su vida antes que dejarse llevar el pecado? Y bien, fue la fortaleza sobrenatural, que es una virtud, una fuerza que nos da valor para cumplir todos los deberes que Dios nos impone. Es algo maravilloso. Es la virtud de los mártires. Es la virtud de los cristianos que años y años aguantan, soportan, vencen, triunfan, cumpliendo con su deber. No es fácil. A veces hay pruebas. A veces hay... Por ejemplo, Job fue valiente. Perdió todo su patrimonio. Perdió a sus 10 hijos, hijas. Perdió su salud. Quedó como leproso, ¿no? Leproso ¿cómo se llama? En Muladar, echado ahí. Y vienen sus amigos y lo acusan. Viene su esposa y lo impulsa a renegar de Dios. Y este hombre lleno de fe, lleno de potencia, no sea tonta, dice. Esto que dice no vale nada. Igual Tobías, cuando hacía caridad, quedó ciego. Y viene su esposa, le impulsó a renegar de Dios. Son hombres de fe y son hombres de fortaleza. Y por eso dice la Biblia, el que mima a sus hijos tendrá que vendar sus heridas después. No mimar ni a uno mismo ni a sus hijos. Entre dos cosas, escoger lo más difícil, lo más complicado, lo más que nos cuesta. Si esto hacemos, nos fortalecemos en lo natural. Y si vivimos en gracia de Dios, tenemos después añadido esta otra virtud sobrenatural difusa que nos da valor para cumplir con nuestros deberes que nos imponen. La templanza. ¿Qué es la templanza? Otra virtud muy, muy interesante. La templanza es la virtud que nos hace usar con moderación de los bienes de este mundo. Bienes, comida, bebida, placer, bien y todo. La templanza. Y bien, la templanza cristiana, ahora, el que vive en estado de gracia, es una virtud, una fuerza, una energía que nos da valor para cumplir todos los deberes, que nos inclina, la templanza cristiana es una virtud que nos inclina no solo a evitar los excesos y usar todo con moderación, sino que hasta en ese mismo uso nos pide que solo busquemos nuestro fin último. Entonces, no solamente la templanza cristiana nos ayuda a evitar los excesos, lo que sería pecado, excesos, y a usar todo con moderación. Esto un filósofo pagano puede hacerlo. Un filósofo pagano puede usar las cosas con moderación, según la razón. Pero el cristiano no solamente evita los excesos y usa con moderación las cosas, sino que esta virtud nos impulsa hasta, en este mismo uso, pide que solo busquemos nuestro fin último. Por ejemplo, hablemos de la penitencia. Si mi organismo necesita, póngale 200 gramos de comida, el hecho de comer 500 ya es gula. Entonces un filósofo pagano dice, necesito 200 gramos, como 200 gramos. Ok. Esto es sabiduría, templanza humana. Pero el cristiano dice, bien, mi organismo necesita 200, yo como 150, hago penitencia. Moderación. Entonces, la virtud, la templanza cristiana es una virtud que nos inclina no solo a evitar los excesos y a usar todo con moderación, sino que hasta en este mismo uso nos pide que solo busquemos nuestro fin último. Esas son las 4 virtudes morales
que existen a la vez en lo natural y a la vez en lo estado de gracia, infusas. Ahora, las virtudes naturales, dije, pueden existir una sin otra. Un general puede ser valiente de primera, pero imprudente también porque está borracho. Entonces ahí mañana viene a cortar la cabeza, el método de borrachera, entonces no es prudente. Mientras que las virtudes infusas siempre existen juntas. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza van juntas en estado de gracia y crecen juntas. Entonces cuando una virtud crece, todas las demás crecen. Y esas virtudes se pierden por el pecado mortal. Cuando uno está en pecado mortal, ya no tiene estas virtudes. Entonces, resumen de todo esto. La prudencia, dijimos, es el conocimiento práctico de lo que se debe hacer o evitar en determinadas circunstancias. La justicia es la virtud que nos viene a dar a cada uno lo que se le debe o corresponde. La fortaleza es la virtud que nos hace superar los obstáculos que se oponen al cumplimiento de nuestros deberes. Y la templanza es la virtud que nos hace usar con moderación de los bienes de este mundo. Ahora vamos a dar un ejemplo, un ejemplo de fortaleza, por ejemplo, es Judith. Judith fue una valiente mujer, llena de fe, llena de fortaleza, penetró hasta donde estaba el general Holofernes, el general de los enemigos, que quería conquistar su ciudad y llevar a toda la gente como esclavos. Y viene ella con inteligencia, penetró ahí, el hombre dio un banquete y después quiso pasar la noche con ella. Y bien se emborrachó el tipo, valiente pero imprudente, se emborrachó y cuando él estaba ya bajo el flujo del vino, ella tomó su espada del general, le cortó la cabeza y la puso en su mochila y salieron. Y ahí cuando los enemigos vieron a su general muerto, espantados se fueron, dejaron la ciudad libre. Entonces, una mujer fuerte. Cuestión prudencia, por ejemplo, Salomón, el rey Salomón, cuando las dos prostitutas presentaron un niño que disputaban. Las dos tuvieron un hijo cada una. Y una de ellos durmió sobre su hijo y lo mató, lo sofocó en la noche. Entonces, de noche se despertó, vio a su hijo muerto, fue a robar al otro del otro y puso el muerto en la cama de la otra mujer. En la mañana la otra se despierta, quiere dar pecho a su hijo y ve que está muerto y mira bien y no es su hijo. Entonces, cada una quería tener el hijo vivo. Entonces, fueron al juicio del rey y Salomón, inteligente y astuto, dijo: ven, soldado, corta en dos a ese niño. Entonces la madre de verdad dijo: no, por favor, déjalo vivo y déselo a ella. Es mi hijo, pero se lo doy a él, que no muera. Y la otra tontamente dijo: está bien, córtala en dos, así no será ni mío ni de ella. Y dice: pero si es tuyo, pero ¿por qué quieres que muera? Entonces Salomón dijo: la que dijo córtala en dos es la falsa madre, délo a la otra, que dijo déjalo en vida. Prudencia, sabiduría. ¿Qué más? La justicia, por ejemplo. Cuando dijeron a Jesús a quién debemos pagar tributo, ¿está lícito o no? Y Jesús dijo: pues de cada suyo. Tenemos que pagar impuestos al Estado. ¿Por qué? Porque aunque haya muchos robos de corrupción, es verdad, pero hace falta electricidad, hace falta carretera, hace falta policía, hace falta agua potable, no sé, tiene que hacer algo, entonces tiene que hacerse. Y la templanza, vemos varios casos por ejemplo, en un caso de Judá, ¿cómo se llama? De un rey le trajeron agua, pero la gente moría de sed. Le trajeron agua, él también moría de sed, pero los que fueron a buscar el agua se burlaron de un campesino. Ajá, estos campesinos, ¿a quién quitamos agua? Suplicaban y nosotros no hicimos caso, los humillamos, aquí tiene el agua. Entonces, no, tienes que devolver agua a su dueño. Yo no quiero esto. No quiero a costa ajena tener el agua. Entonces, esas son las virtudes, digamos, en general. Ahora vamos a tratar de un poco explicitar más a fondo, porque realmente es algo maravilloso. Entonces, dijimos concretamente las 4 virtudes morales, se llaman también cardinales. ¿Por qué?
porque cardo, cardinis en latín significa el quicio de la puerta se gira. Estas virtudes son el sostén de las otras virtudes. Todas las demás otras virtudes son como el sostén de estas cuatro. Entonces lo veremos en la charla siguiente. Vamos a profundizar cada uno más a fondo de estas cuatro virtudes y sus derivadas, ¿sí? Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse por favor a nuestros canales Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram. Y reenvíen estas charlas a otros para que conozcan más mejor su fe católica y mejoren. Que Dios los bendiga.